Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de un material llamado Retorno de la Democracia, material de ciencias sociales para sexto básico. Vimos en videos anteriores cómo fue todo este proceso desde el inicio de la pérdida de la democracia, el gobierno de la dictadura militar y el plebiscito de 1988 que logra el retorno de la democracia a nuestro país. Recuerda que este plebiscito fue muy importante porque tuvo diferencias con el plebiscito de 1980, el cual tenía más transparencia, más campaña y más libertad para poder expresar las ideas políticas de cada bando. La economía se recuperó y se pudo organizar diferentes movilizaciones en torno a las temáticas sociales de la época. El 5 de octubre de 1988 triunfa el no, con una gran campaña bien elaborada donde llega a los corazones y a la mente de las personas. Se restablece al fin el régimen democrático. En las elecciones del 1989 triunfa después como primer presidente después de la dictadura militar Patricio Aylwin, comenzando un gobierno concertacionista, es decir, un gobierno democrático elegido por el pueblo. Acá podemos ver una imagen donde Augusto Pinochet debe aceptar su fracaso y entregar el mando a este nuevo presidente, el cual queda así como a vista de todos los chilenos y chilenas, y para muchos fue una gran victoria. Las elecciones presidenciales de ese tiempo estuvieron varios candidatos que estuvieron peleando por este retorno, que era Hernán Vichy, que era de derecha, Francisco Javier Errázuriz, que era de centro-centro, y Patricio Elwin, que era en este sentido de izquierda, es decir, del parte de la democracia como tal. Aquí podemos verlo ya con su banda presidencial cuando ya fue electo después de este plebiscito. A grandes rasgos, cómo fue el gobierno de este presidente, el cual duró 4 años según la nueva forma de gobernar. Ya que recuerden que en la época de la dictadura militar se pretendía que los gobernantes tuvieran alrededor de 8 años, lo que era bastante largo, ¿cierto? Trató de trabajar mucho por los derechos humanos. Una vez que ocurrió esto de la dictadura, se reforzó mucho los derechos humanos para que no volviesen a ocurrir hechos de abuso. Ya la Constitución de 1980 se trató de cambiar un poquito, pero recuerden que no era tan fácil hacerlo. Se hablaron de límites con Argentina, los cuales hasta el día de hoy siguen peleando pequeños detalles del sur de Chile para poder apropiarse un poco de ellos. Inicia la reforma educacional, donde empieza a buscarse más horas, incrementar las horas de trabajo escolar, etc. Hubo algunas dificultades como la tensión constante que hubo con el ejército debido a que todavía había un resentimiento por la época militar. Hubo programas enlace de tecnología, de computación. Aquí podemos verlo a él haciendo algún tipo de presentaciones, mostrando lo que se había creado, ¿ya? Y la forma de trabajar que él tuvo fue bastante consistente y en general fue un buen gobierno. Acá vemos un fragmento de lo que pasó en ese tiempo con la detención de Augusto Pinochet. Lo que pasó fue de que él en un momento, bueno, aquí vemos como lo que parecía un fragmento del diario, pero te lo contaré brevemente. Él fue a Europa a tratar de hacerse una operación, ya que él tenía por salud. Se fue a Londres y en Londres dieron aviso internacionalmente de que había un dictador en ese país. Por lo tanto, un juez que estuvo a cargo de todos estos abusos se contactó el gobierno español con los ingleses avisándoles que necesitaban que lo extraditaran, que lo mandaran a España para ser juzgado. Él se negó, dijo que eso no era legal, que cómo es posible, que no, que no, que no. Lo que al final no pudo ser efectivo, ya, y trataron de detenerlo, pero no fue tan fácil. Él estaba acusado, entonces es como que hubo una detención momentánea, pero nunca estuvo en una cárcel como tal en ese momento.
Luego fue acusado de fraude al fisco y dinero negro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que se le descubrió de que él tenía cuentas en el extranjero secretas con mucho dinero, que obviamente no se sabía de dónde lo había sacado. En el 2005, Pinochet fue entonces enjuiciado por todo esto, por pasaporte falso, por fraude al fisco, que decir que no pagaba impuestos, por eludir diferentes medidas cautelares que no podía salir del país, lo hizo igual, creía que no le iba a pasar nada, y ya en el 2006 le dijeron que tenía, bueno, antes le habían dicho que no podía salir, que tenía arresto domiciliario, ya que nunca fue una cárcel como tal, y al final él pagó $19.000 para poder tener una libertad entre comillas. Además estaba procesado por la Operación Colombo, ya como aparece en este titular de la época. Quiere decir de que en Argentina hubo un operativo de militares, que dicen que fue mandado por él, donde mataron a muchos participantes del MIR, ya este movimiento que era revolucionario en contra del gobierno militar, y muchos murieron. Y él se le acusa de haber estado obviamente involucrado. También por lo que hablamos en otro video de la caravana de la muerte, también que él estuvo como a cargo, pero él siempre lo negó. Luego, cuando cumplió 91 años, él hizo una carta pública donde dice que sí, que tuvo una responsabilidad política, justo antes de que se acabara su periodo de vida, ya que poco después sabría que no le quedaba mucho y se arrepiente, por decirlo así, porque dice que lo hizo por amor a la patria. Falleció a los 91 años en el hospital militar. Ya estuvo muy mal, le dio un infarto al corazón y le costó la vida. Bueno, este hombre de hierro, que se veía muy implacable en la época de su gobierno, terminó en una silla de ruedas, se enfermó, fue juzgado a medias y luego fallece aquí en Chile con un ataque al corazón. Mucha gente festejó cuando él muere y mucha gente también lloró porque era partidario de lo que él hizo. Entonces estuvo muy dividido. Se le rindió honores y mucha gente asistió a ver el féretro donde estaba su cuerpo, el cual estaba abierto, ¿ya? Y mucha gente fue a despedirlo. Para bien o para mal, partidario o contrario, no lo sabemos. Pero de que mucha gente fue a despedirlo, eso es realidad. Te dejaré la siguiente tarea. Lea y analice las páginas del libro de Ciencias Sociales 164 y 165. ¿Existe en la actualidad consenso sobre la democracia? Es decir, ¿la gente está contenta con la democracia? ¿Creen todos piensan lo mismo acerca de la democracia, etcétera? Entonces, lea esa página y responda estas preguntas que aparecen acá. Las vamos a conversar en nuestro próximo encuentro. Cualquier duda, ya sabes que puedes contactarme. ¡Chao!